Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Estamos viendo la iniciación a la vida de santidad o introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Capítulo 4. ¿Nosotros necesitamos un guía para hacer progresos en la santidad? En el caso de Tobías, nos narra la Sagrada Escritura que, habiendo mandado Tobías a su hijo que fuera a una ciudad lejana a pedir que le devolvieran un dinero que le debían, el joven le respondió: «No conozco el camino». Y el papá aconsejó: «Vaya y busque a alguno que lo guíe». Este es el primer consejo para quienes desean andar y progresar por el camino desconocido hacia la santidad: buscar un guía que lo sepa guiar bien. San Juan de Ávila repetía que la manera más segura de cumplir la voluntad de Dios es seguir los consejos de un buen director espiritual. Y Santa Teresa, cuando le llegó el deseo de imitar a una famosa penitente, pero contra los consejos de su director espiritual, oyó que nuestro Señor le decía: «Lo que yo más estimo es la obediencia», y siguió la obediencia a su director espiritual y llegó a una altísima santidad. San Luis, rey de Francia, poco antes de morir le dijo a su hijo: «Confiésate frecuentemente y siga puntualmente los consejos de su confesor». Algo muy parecido recomendaba a Santa Catalina de Siena. Un amigo fiel, dice la Biblia, es una gran protección. Encontrar un buen amigo es como encontrarse un tesoro, y los que tienen temor de ofender a Dios lo encuentran. Eclesiástico 6. Para lograr llegar a la santidad, ayuda mucho tener un buen amigo espiritual que nos aconseje y nos ayude a librarnos de las trampas que nos tienen preparados los enemigos de nuestra alma. En nuestras tristezas y depresiones nos animará y consolará. En los peligros de pecar nos ayudará a no caer, y cuando se nos enferme el alma, tratará de que no nos quedemos así de enfermos, sino que logremos nuestra sanación. Pero ¿quién encontrará este amigo? El libro santo nos dice: los que tienen fe en Dios y confían en Él. Los que tienen fe en Dios y confían en Él temen disgustarlo. Roguemos pues mucho al buen Dios que nos proporcione un buen director espiritual y que nos ha prometido: todo el que pide recibe. Nos lo dará, aunque para ello tenga que enviarnos un ángel, como hizo con Tobías cuando le envió al arcángel San Rafael. ¿Cómo comportarse con él? Bueno, hace falta obrar con espíritu de fe, confiar que el Espíritu Santo nos habla por sus labios y que Él pondrá en su boca las palabras que necesitamos para progresar en la santidad. Hay que manifestar el estado de nuestra alma con toda sinceridad, y así los males del espíritu se irán corrigiendo y remediando, y se conseguirá alivio y fuerza para las aflicciones y penas. Si el director espiritual es varón, esa especial santidad conviene demostrarle mucha confianza en sus consejos y una gran veneración hacia su persona, como lo hace un buen hijo con su venerable padre, a una virtuosa hija y con su santa madre. Pero ¿a quién elegir? San Juan de Ávila decía: para escoger un director espiritual hay que cumplir lo que dice el libro de Eclesiástico, la Biblia: 1 entre 1000, sea tu confidente. Porque hay muchos que no son capaces de ejercer bien este oficio, pero ser alguien que está lleno de caridad, de ciencia, de prudencia, le falta alguna de estas 3 virtudes, ya le falta mucho. Hay que pedirlo mucho a Dios. Cuando lo hayamos encontrado, darle gracias a nuestro Señor por este regalo tan especial y no andar curioseando, buscando a otros. Si somos humildes y obedientes con Él, haremos un viaje hacia la santidad. Capítulo 5. Es necesario comenzar por purificar el alma. En el libro del Cantar de los Cantares, es necesario deshiervar y podar para que se produzcan flores y frutos.
Alma creyente, si queremos que nuestro espíritu se produzcan flores y frutos de santidad, hay que empezar por deshiervar y podar para echar fuera todas las obras muertas, todo lo que es mancha, culpa y pecado. El hombre viejo, decía San Pablo, hay que despojarse del hombre viejo con sus vicios y concupiscencias y revestirse del hombre nuevo conforme todo a Jesucristo. Efesios 4:22. Lo primero que hay que hacer es, en el inicio de nuestra santificación, es quitarnos todo afecto hacia el pecado. Algunos santos lo consiguieron de una vez y para siempre, por milagro de Dios. Por ejemplo, San Pablo y María Magdalena han convertirse, pero esto es un milagro tan único y raro como la resurrección de un muerto, y nosotros no podemos esperar que lo vamos a conseguir de esa manera instantánea. La sanación de las enfermedades del alma es como las del cuerpo, despaciosa, poquito a poco, y si no dejamos de tomar los remedios y previsiones necesarias. Si moramos nosotros un dibujo, los ángeles de la escala de Jacob, vemos que aunque tienen alas, no vuelan, sino que van subiendo escalón por escalón. Así va sucediendo siempre en cuanto a la santidad. Hay que ir progresando poco a poco, paso a paso. En esto nos sucede como la luz del alba, de la madrugada, que nos aleja de una vez de todas las tinieblas y que se va alejando poco a poco. La mejor de las curaciones y sanaciones es la que se obtiene lentamente. Los médicos les tienen desconfianza a ciertas pomadas que sanan rápidamente, la herida por fuera pero la dejan muy débil por dentro. Prefieren otras que obren con mayor lentitud pero con mayor seguridad. Hay un peligro que es desanimarse. Alma que amas a Dios, que no te suceda, como ciertas almas piadosas que empiezan con entusiasmo a recorrer el camino de la santidad, pero viendo que el progreso es tan lento y que sus faltas y defectos disminuyen tan poco a poco, se desaniman y dejan de esforzarse por llegar a la perfección. El desanimarse es un peligro muy dañino, como lo es el extremo de los que tienen ciertas personitas que apenas comienzan su tarea de santificarse y ya se creen perfectas y se dedican a volar sin alas. Estas almas están en gran peligro por haberse precipitado a creer que ya están en capacidad de subir fácilmente hacia la santidad. Pero, ¿cuánto tiempo hay que purificar el alma? El purificar el alma tiene que durar todos los días de nuestra vida. Por eso no nos desanimemos al sentir que todos los días tenemos que luchar contra nuestras imperfecciones, porque en eso consiste nuestra santidad, en combatirlas. Pero no podemos combatirlas si no las vemos y no las reconocemos. Nuestra victoria no consiste en no consentir imperfecciones o malas inclinaciones, sino en no consentirlas ni aceptarlas. Para mantenerlos en la humildad, a veces nos resulta útil quedar heridos en la batalla contra nuestros defectos. Lo que nunca podemos aceptar es darnos por vencidos o dejar de combatirlos. Los defectos e imperfecciones no nos pueden quitar la amistad con Dios, pues solamente se pierde la amistad con Dios por el pecado mortal. Lo importante es no salir siempre vencedores. No debemos desanimarnos jamás y no dejar nunca de combatir. Capítulo 6. Primera purificación de los pecados mortales. La purificación de los pecados mortales hay que hacerla por medio de la confesión. Para ello hay que buscar un buen confesor y conseguir un libro que nos ayude a hacer una excelente confesión. También conviene leer con atención ese libro que enseña cómo confesarse bien e ir anotando los principales pecados o las principales faltas cometidas desde que tuvimos uso de razón hasta el presente.
Si no nos fiamos de la memoria, conviene irlos anotando. Luego hay que buscar las raíces de esos pecados, es decir, por qué se cometieron, cuáles fueron las causas por las cuales llegamos a cometerlos. Luego aborrecer esas faltas, pensando que nos hicieron perder la amistad con Dios. Y muchos premios para el paraíso, que cada pecado tiene castigos de justicia divina y daña la belleza del alma. Es bueno hacer una confesión general. No es necesario hacer muchas veces la confesión general de todos los pecados de la vida. Pero pues sí una vez, pero al principio de la conversión, sí es muy conveniente hacerla. Ella trae una gran paz al alma y es sumamente provechosa. Hay que tener una buena preparación. La confesión en el principio de la conversión debe ser muy bien preparada, porque por lo general las demás confesiones que se hacen durante la vida o no se preparan o se preparan muy poco y no van acompañadas de una verdadera contrición o de un verdadero arrepentimiento de haber ofendido a Dios, que es tan bueno. Y aún peor, a veces la persona que se va a confesar no tiene propósito de evitar las ocasiones de pecar y de cambiar de vida, y así su confesión la hace con un secreto deseo de volver a pecar. Por eso la confesión general, cuidadosamente preparada, es sumamente necesaria para dejar el alma en paz con Dios. Hermanos, y hemos de confesarlo todo, sin pena, no te guardes nada. Por ejemplo, hay personas que tienen una pareja o un novio y cuando terminan con ese novio se confiesan de que llevaban relaciones, pero a lo mejor en el corazón les queda la intención de que si regresan con el novio vuelven a tener relaciones, o a lo mejor que no van a ver al novio 2 meses y dicen, ay, bueno, pues estos 2 meses me voy a confesar y comulgar y ya cuando regrese el novio vuelvo a tener relaciones. Pero no es así, o sea, porque entonces pues qué tan válida puede ser una confesión que cuando están pidiendo el perdón de Dios, pues saben muy adentro en lo profundo de su corazón que si regresan o regresa a la persona, pues vuelven a tener relaciones. Entonces eso es muy delicado porque entonces no puede ser válida una confesión de alguien que dice, ay, bueno, pues cuando regrese pues ya vuelvo a tener relaciones y cosas así. O sea, ese tipo de situaciones a veces se presta y pues no se trata de eso, porque Dios no se trata de que pues mientras no está mi novio pues ya me confieso y cuando está mi novio pues ya vuelvo a ofender a Dios, ¿no? Porque realmente no se tiene propósito de enmienda, o sea, no se tiene el propósito de no volver a cometer ese pecado, entonces pues por lo tanto no sería válida la confesión. Hay una mujer muy buena que vivía una unión libre, tenía su pareja y llevaba relaciones sexuales con esta persona. Ella entró en un proceso de conversión y sentía pues mal cuando estaba teniendo relaciones y todo. Y entonces un día, cuando estaba teniendo relaciones, de repente lo vio a él, o sea, todo él, todo su cuerpo y todo. Haz de cuenta que lo vio con la cara de un demonio y todo el cuerpo de un demonio y todo. Y entonces dijo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿con quién estoy teniendo relaciones? Y dejó de tener relaciones con él, habló con él, le dijo, pues yo ya quiero estar bien con Dios, me quiero, o sea, estar convertida, quiero dedicarme a Dios y todo, y yo ya no puedo estar así. Y entonces, pues terminó esa relación, porque pues a veces sí hay personas que se les puede decir, bueno, pues cásense para que ya no tengan ese tipo de situaciones. Y ella pues ya quiso tener otro tipo de vida y después vivía totalmente dedicada a Dios, con así una gran entrega y un gran amor a Dios. Y la lógica de esto es que, por ejemplo, Marino Restrepo, cuando tuvo su iluminación de conciencia, se vio en un lago frío, rodeado de muchos demonios. Cada pecado era un demonio que él pues había cometido ese pecado. Entonces aquí pues están teniendo en ese momento el pecado de la fornicación, pues sí, por eso veía también esta situación, esta mujer. Pero además
también una vez una persona que se estaba convirtiendo dijo así que vivía en un cuarto y que le llegaban unas tentaciones horribles, así que le llegaba así una vez una mujer así negra, así de un cuerpazo así altísima, guapísima, y que le tocó la puerta y le dijo, pues vengo aquí a estar contigo, de la nada. Entonces, pues a veces también, pues hay como que el demonio puede tomar la forma que sea, ¿verdad? Entonces, porque también a mi amigo Javier, un día dice que tuvo una tentación, así que el demonio le decía, pues mira, si dejas de rezar y de pensar en Dios y de estar viendo lo de las almas de purgatorio y estar así rezando con Adriana y todo, mira, yo te ofrezco todo esto. Entonces así, dice que había así un lugar así con muchas mujeres guapísimas y lo que tú quieras. Entonces le dijo, mira, yo te ofrezco esto si tú dejas de rezar y de todo. Y entonces pues él dijo, no, yo quiero a Dios, estar con Dios y todo. O sea, este tipo de situaciones pues suceden. Sí, porque hay mujeres que a lo mejor dicen, ay, es que él no se quiere casar, pero no hay nada que se los impida. Entonces, tú en ese caso no estás teniendo autoestima, no te estás amando, no te estás respetando, porque si no hay nada que les impida casarse y esa persona no se quiere casar contigo, ¿verdad? Pues que Dios lo bendiga mucho y adiós, o sea, en el aspecto de que primero estás tú, está tu alma, porque luego ese tipo de personas, así pasan muchos años y de repente se encuentran una más jovencita y se van con ella y con ella sí se casan por la iglesia y todo y tienen hijos y tú te quedas ahí, ¿no? Entonces, pues, pero lo más importante es que tú tienes que decir, primero que es, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a mí mismo, o sea, tú mismo te tienes que amar. Si esa persona no se quiere casar, pues que Dios los bendiga y todo, pero pues tú ámate y di, bueno, pues yo merezco que esta persona, pues si para mí es importante casarme, no quiere, pues que Dios lo bendiga mucho o la bendiga mucho y pues yo voy a seguir adelante, porque luego dicen, ay, es que ya llevo muchos años con él y a lo mejor ya luego nos casamos y ya estoy grande o a lo mejor ya nadie me va a querer. No, perdóname, Dios te ama, tú te tienes que amar primero y si Dios te tiene a alguien preparado, no importa la edad, pero pues primero está Dios y decirle, Dios mío, me duele mucho este sacrificio de dejar esto, ayúdame, dame la fuerza y pues que Dios los bendiga mucho a todas esas personas que ya las dejaron y todo. Y tú sigue adelante de la mano de Dios, no arriesgues tu alma, no arriesgues tu salvación, tú tienes que amarte a ti, valorarte. Tú eres preciosa, precioso a los ojos de Dios. Dios te ama, tú ámate, ve lo bonito que tú tienes y valórate. Y si los demás no te valoran, pues que Dios los bendiga y tú de la mano de Jesús y de María. Hay un buen efecto en el examen cuidadoso que hacemos para preparar una buena confesión. General, nos lleva a conocer mejor nuestra miseria y debilidad y avergonzarnos de nuestra fealdad espiritual y a admirar la misericordia de nuestro Señor, que ha sido tan paciente con nosotros y nos ha guardado tanto tiempo. Una confesión bien preparada trae calma, nos incita a hacer buenos propósitos y cumplirlos, y permite al confesor darnos los consejos que más necesitamos, y nos sirve para hacer mejor las demás confesiones del resto de nuestra vida. Por eso es conveniente alguna vez en la vida hacer una confesión general, pero prepararla cuidadosamente y hacerla con humildad, fe, esperanza y contrición. Capítulo 7. Segunda purificación, la del afecto al pecado. Todos los israelitas salieron de Egipto guiados por Moisés, pero no todos de buena gana. Por tal motivo, muchos de ellos en el desierto echaban de menos las cebollas y carnes de Egipto. Así sucede con algunas personas que tratan de convertirse, salen del pecado, pero siguen con las ganas y deseos de pecar. Hacen propósitos de nunca más pecar, pero siguen sintiendo nostalgia o cierta tristeza por no haber seguido dedicándose a los malvados placeres que les proporcionaba el pecado. El corazón de estas personas renuncia al pecado, pero no por eso deja de volverse hacia el pecado.
como le sucedió a la mujer de Lot, que por curiosidad se volvió a mirar hacia la ciudad de Sodoma cuando ésta ardía y quedó convertida en estatua de sal. Génesis 16:26. Se abstienen del pecado, como algunos enfermos se abstienen de los chicharrones, porque los médicos les han dicho que si los comen se mueren. Mas no por eso dejan de sentir esa abstinencia. Hablan de chicharrones. Preguntan si sería posible comerlos, aunque fuera de a poquito. Desearían por lo menos olerlos, y tienen por dichosos a los que sí pueden comerlos. Así les sucede a ciertas almas que se proponen en la confesión perdonar a uno que les agredió y no vengarse, pero poco a poco después estarán comentando con los amigos cómo fue la pelea y discusión, diciendo que si no se hubiera sido por Dios se habría vengado del otro, y que la ley divina es difícil de cumplir en estos casos, y que ojalá Dios hubiera permitido la venganza. ¿Quién no se da cuenta de que esta persona, aunque ya está fuera de pecado, no ha dejado el gusto y la aflicción que le tiene? Salió de Egipto, pero sigue deseando los ajos y las cebollas de Egipto. Algo parecido le sucede a ciertas mujeres que lograron dejar amistades pecaminosas, pero siguen sintiendo gusto por los piropos que les dirigen los corruptores. Sin duda que estas personas están en no pequeño peligro de recaer en sus faltas. Así que, amable creyente, si tú quieres emprender el camino de la santidad, no solo has de dejar el pecado, sino ir quitando de tu corazón el gusto y el deseo que sientes por él, porque además del grave peligro de la recaída, estos deseos y gustos indebidos debilitan perpetuamente tu espíritu y te traen pereza y desaliento a la voluntad, de manera que no podrás dedicarte con todo el entusiasmo a las buenas obras, en lo cual consiste la esencia de la santidad. Es como las niñas debiluchas. Las almas que siguen teniendo deseo y gusto por los antiguos pecados se parecen a esas niñas debiluchas, que no están enfermas pero son caprichosas, comen sin gusto, duermen sin descansar, ríen sin alegría, y en vez de caminar desearían que las llevaran a rastra. Algo parecido sucede a las almas que siguen teniendo gusto y aflicción por el pecado. Sienten cansancio espiritual, pierden el gusto por hacer fervorosas prácticas de piedad y las reducen a muy pocas en número y de muy corta duración. Tienen todos los síntomas de una enfermedad o anemia espiritual. Capítulo 8. ¿Cómo hacer esta segunda purificación? Lo primero que hay que hacer para obtener esta segunda purificación es el de convencerse del enorme mal que nos ha causado el pecado, por lo cual lo tenemos que aborrecer y arrepentirnos de veras de haber cometido los pecados, porque así como la contrición, aunque no sea muy grande, sí va unida a la absolución del sacerdote, obtiene el perdón de los pecados. Así esta contrición y arrepentimiento y aborrecimiento sí es grande y vehemente, con fuertes sentimientos, nos va purificando de las aflicciones y gustos que sentimos hacia el pecado. Pero, por ejemplo, en el rencor. Quien tiene un rencor débil hacia una persona siente antipatía hacia ella y huye de su compañía. Pero si su rencor es muy grande, fuerte y violento, no solo aborrece a la persona que le hizo mal, sino que huye de la conversación con la familia y amigos del ofensor y le fastidia su retrato y todo lo que le recuerde a esa persona. Así sucede con quien desea convertirse. Si su rencor, aborrecimiento o antipatía hacia el pecado es total, radical y fuerte, no solamente aborrece el pecado, sino también
todo aquello que con él se relacione, sus gustos, sus ocasiones, sus recuerdos, sus atractivos, como la Magdalena y David. Alma que amas a Dios, debemos esforzarnos para que nuestro arrepentimiento y el aborrecimiento que sentimos hacia el pecado sean los más grandes y profundos posibles. Así le sucedió a María Magdalena y el rey David, a San Pedro, después de las 3 negaciones, y a muchos pecadores que después llegaron a la santidad, perdiendo el gusto por el pecado y por los placeres que éste les había prometido, sin querer jamás volver a desear cometerlo. Aborrecían no solo el pecado, sino todo lo que lleva hacia él. En esto consiste la renovación espiritual, la cual es comparada por el profeta al águila que renueva sus fuerzas para poder volar más alto. Salmo 103. Los remedios. Para obtener el odio, el asco, el aborrecimiento total hacia el pecado y hacia todo lo que puede llevar hacia él, es muy provechoso hacer las meditaciones que vamos a presentar enseguida, las cuales irán sacando de nuestro corazón el gusto y el deseo que se siente hacia el pecado. Hacer una meditación cada día, y esto traerá mucho provecho al alma. A meditar se aprende meditando. Empecemos a pensar y meditar en estos temas que aquí proponemos, en lo que se puede llevar a tener antipatía, horror y asco hacia todo lo que sea pecado, y nuestro progreso sea gratamente notorio. Hermanos, son las meditaciones sobre la creación, sobre para qué fuimos creados, ¿verdad? Sobre el paraíso, y todo esto lo vamos a ver en el próximo programa. Ahora yo solamente les quiero decir que todos los días tratemos de evitar pecar, que reparemos nuestros pecados. Lo podemos hacer con las actividades del día cotidianas. Simplemente en la mañana podemos decir: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme tus 5 llagas a mí, a mi familia y todo lo relaciona con nosotros y lo que amamos. Jesús, ven en tu divina voluntad. Yo ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, enfermedades, dolores, sufrimientos, y todo lo que haya hecho el día de hoy vaya a ser el día de hoy y en un pasado, presente y futuro. Todo lo uno a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, a los méritos de todos los santos, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio, para que tenga salud, para que todos los problemas se arreglen en mi familia. Así puedes tú ir agregando lo que tú necesites. Por ejemplo, si vas a rezar el rosario, dices: bueno, yo este rosario que voy a rezar lo uno a la pasión de Cristo, a la corona de espinas, a la cruz de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio, y para que me sane y se me arregle algún problema. Y al estarlo uniendo a la corona de espinas y a la pasión de Cristo, es como si 300 personas rezaran contigo, se le reveló a María Marta Chambón. Por ejemplo, si vas a ir al súper, vas a lavar los trastes, siempre lo tienes que unir a los méritos de la cruz, para que tengan esos méritos. O sea, decir: bueno, yo, Señor, ofrezco lavada de trastes, la ida al súper, la uno a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, y al acto único de Dios, y la ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Y tratar de ir dejando el pecado, tratar de no practicarlo, porque eso nos va haciendo purificarnos, Señor, hermanos. Y siempre rezar por las almas de purgatorio, porque es una obra muy grande de misericordia. Murió mi amigo Javier Castillo López, que rezaba todo el día por las almas de purgatorio. Si nos quieres acompañar a rezar por él, también ofrecemos estas oraciones por nuestros familiares, antepasados y conocidos que están en el purgatorio y por las almas de purgatorio. Decimos: Jesús, ven en tu divina voluntad. Dale, Señor, el eterno descanso, luz que parió la luz perpetua, descansen en paz, así sea.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar el programa. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Hasta pronto.